Bendiciones para todos mis amados en la fe. Que la paz del Todopoderoso siga sobreabundando en la vida de cada uno de vosotros. Continuamos con nuestro tema, los mandamientos de Jesús, y quiero compartir una escritura en el libro de Mateo, capítulo 5, en el verso 17, que dice de la siguiente manera: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Es una palabra bastante maravillosa y digna de hacerle un profundo análisis debido a las diversas corrientes que han venido haciendo mucho énfasis con respecto a esta escritura. Por eso considero que es necesario hacerle una digna consideración. Vemos a Jesús dando un testimonio bastante contundente. Jesucristo está hablando y dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Yo quiero hablar en este día de hoy sobre las 4 etapas de la vida de Jesús. Porque es importante hablar de estas 4 etapas que nos darán una enseñanza bastante profunda y que revelarán el misterio o el significado de esta poderosa escritura. Y la primera etapa que yo quiero hablar es acerca de su nacimiento. Dice el libro de Lucas, capítulo 1, en el verso 34 y verso 35, de la siguiente manera: entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. La primera etapa es su concepción sobrenatural. Jesucristo pudo haber entrado al mundo de los seres humanos a través de una aparición, a través, allá en el desierto, un hombre haciendo milagros. Pudo aparecerle en cualquier lugar de esta forma para llamar la atención de las personas. Sin embargo, Jesús no usó ese método porque, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se humilló hasta lo sumo, tomando forma de siervo. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo vino sobre María y allí engendró de una manera sobrenatural a Jesús en el vientre de su madre. Esto nos enseña muchas cosas a nosotros. Jesucristo está cumpliendo la ley biológica, la ley de la gravidez en la mujer. Jesús está entrando al mundo físico a través de la vía legal, que es el vientre de una mujer, en este caso el vientre de María. Vemos que esto es una concesión sobrenatural, pero usando los canales legales a través del vientre de su madre. Segundo, el cumplimiento de la ley de la circuncisión. Dice el libro de Lucas, capítulo 2, verso 21 al verso 24, que a los 8 días Jesucristo fue llevado al templo para ser circuncidado conforme al rito de la ley. Pero lo grandioso de esto es que Jesús es circuncidado, pero allí habían 2 personajes relevantes que son testigos para la historia
de que verdaderamente Jesucristo era el Hijo de Dios, el Hijo profetizado en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Estaba un hombre llamado Simeón, que movido por el Espíritu Santo fue al templo y quedó impactado cuando vio al niño, y dice la palabra que lo tomó en sus brazos, diciendo que Jesús era para revelación y gloria de los gentiles y salvación de su pueblo Israel, y que una lanza traspasará su costado. Pero lo más poderoso en todo esto es que Simeón está profetizando y diciendo que esta señal, la señal de Jesús, de siendo el Hijo de Dios, iba a ser contradicha. ¿Y qué vemos hoy? En todos los tiempos se han venido trabajando muchas cosas acerca de Jesús en un aspecto negativo. Para muchos Jesús no es el Hijo de Dios, para muchos Jesucristo es un impostor, para muchos Jesucristo no es el Verbo hecho carne. Pero ya aquí estaba profetizado por este gran hombre de Dios. La profetisa Ana también está enseñando acerca de Jesús. Y me gusta mucho lo que dice aquí esta escritura en el libro de Lucas, capítulo 2, en el verso 36. Estaba allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada. Esta mujer pudo decir estas palabras. Dice que daba gracias a Dios y hablaba acerca del niño, todos los que esperaban la redención de Israel. Ahora, esta mujer está reconociendo que verdaderamente este niño era el Hijo de Dios profetizado, también desde los tiempos antiguos. Su tercera etapa es la etapa de la adolescencia. Encontramos en el libro de Lucas, capítulo 2, en el verso 42, verso 46 al verso 48, cuando Jesús está hablando con los doctores de la ley. Y dice la palabra que los doctores de la ley se encontraban asombrados, se encontraban maravillados por la gran inteligencia, por la gran sabiduría que había en ese niño de apenas 12 años. Allí vemos a Jesús compartiendo gran conocimiento, pues Él era el Verbo hecho carne. Jesucristo cumplió fielmente la ley de Moisés. En el capítulo 3 de Mateo, del 13 al 17, podemos observar su bautismo. Jesucristo no era un cualquiera. Recordemos que Jesucristo es el mismo Dios tomando forma de siervo, forma de hombre. Cuando Él nace en Belén de Judea, dice la palabra en el libro de Mateo capítulo 1, verso 2, de que aquellos reyes del oriente pudieron reconocer de que había nacido un rey. Herodes se asombró cuando le hablaron de rey, y por eso Herodes hizo todo lo posible para darle muerte al niño, cosa que no pudo lograr porque Jesús siempre fue guardado por el poder de Dios. Ahora vemos a Jesús aquí cumpliendo con el rito del bautismo. Porque Jesús, en el capítulo 1 y capítulo 2 de Mateo, dice que era un rey, ya era reconocido como rey. Ahora Jesús tenía que cumplir otra etapa, que era la etapa sacerdotal.
Por eso él va al Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista, a tal punto que Juan se sorprende y le dice: tú vienes a mí para ser bautizado, yo necesito ser bautizado por ti. Pero Jesús le dice: déjalo, porque es necesario que se cumpla toda justicia. Vemos un cumplimiento de la ley. ¿Por qué toda justicia? ¿Por qué tenía que ser Juan el Bautista el que bautizara a Jesús? Por muchas razones. No podía ser otro. Tenía que ser Juan. Porque Juan era el que estaba preparando el camino del Señor. Juan era la voz de uno que clama en el desierto. Israel había transcurrido más de 400 años sin profeta, y Juan viene preparando el camino del Señor. Esa era la primera fase. ¿Por qué tenía que ser Juan? Segundo, porque Juan era el que le correspondía ser el sacerdote o el gran sumo sacerdote de la época. Juan el Bautista era hijo de Zacarías y de Elizabeth, y ambos eran de la tribu de Leví. Y dice la palabra de que a Zacarías le correspondió por suerte ser el sacerdote según la orden de esa época. Cuando el Señor le profetiza que viene un hijo y llamará su nombre Juan, entonces Juan el Bautista era el que le correspondía ser el sumo sacerdote de la época, porque Zacarías era sacerdote, su madre era de la tribu de Leví, y en Jerusalén, en el templo de Jerusalén, estaba un impostor llamado Caifás. Caifás fue un sumo sacerdote que no pertenecía a la línea de Aarón, que no pertenecía a la tribu de Leví. Caifás fue un sacerdote, un sumo sacerdote colocado por el rey Herodes. Herodes no tenía esa autoridad para colocar un sumo sacerdote, mucho menos de una tribu que no fuera de la tribu de Leví. Entonces, Jesucristo, siendo el mismo Dios encarnado, vino a cumplir toda ley. Jesucristo no podía colocarse debajo de la autoridad de Anás ni de Caifás, porque ambos eran impostores, no pertenecían a la tribu de Leví, fueron colocados por el rey Herodes, o sea, no estaban, en otras palabras, autorizados. Juan el Bautista le correspondía el sacerdocio de la época, pero como el templo estaba profanado por un sumo sacerdote que no pertenecía a la línea de Aarón y por un Sanedrín que estaba corrompido, Juan el Bautista tenía que estar en el desierto, anunciando el camino del Señor en el desierto. Dice la Biblia que comía langostas y miel silvestre. Jesús tenía que ir donde Juan, por eso Jesús le dice a Juan: déjalo, es necesario que cumplamos toda justicia. Dice la palabra que entonces le bautizó, y en lo que es bautizado los cielos son abiertos. Y dice la palabra de Dios que se escuchó una voz desde los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Ahora, esto nos da una poderosa enseñanza a cada uno de nosotros. Jesús cumplió su ley como rey y como sacerdote hasta el punto que es bautizado en humildad y en justicia por Juan el Bautista. El testimonio de Juan el Bautista en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, verso 29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan reconoció que ese era el Cordero de Dios. Y en el capítulo 1, verso 33 dice: y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu Santo y permanece sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo lo vi
y he dado testimonio. Queda comprobado con el testimonio de Simeón, con el testimonio de Ana, con el testimonio de Juan el Bautista, en boca de 2 o 3 testigos conste todo asunto, que Jesucristo es el Hijo de Dios, de que Jesucristo es el Mesías, de que Jesucristo era el que estaba profetizado en la ley, en los profetas y en los salmos. Vemos entonces que Jesús, desde su nacimiento hasta el bautismo, Jesús cumplió toda la ley. No cabe ninguna duda acerca de eso. Pero después de su bautismo, Él viene a cumplir entonces las reformas que se debían de hacer a la ley. A continuación presentaremos una serie de textos que probarán esto. Es el libro de Lucas, capítulo 6, verso 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Aquí comienza Jesús a presentarse como la nueva voz, como la autoridad delegada por su Padre. En el Evangelio de Lucas, capítulo 14, en el verso 25 al verso 27 dice: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Ahora, ya Jesús aquí no está hablando de cumplir con la ley de Moisés. Aquí Jesús está presentando como la nueva voz, como la nueva autoridad delegada por el Padre para que los hombres y las mujeres se acercaran a Dios y vivieran conforme a sus enseñanzas. Libro de Marcos, capítulo 9, verso 2 al verso 7. Dice: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Dice la palabra que se aparecieron Moisés y Elías. Ahora, ¿qué representa Moisés? Moisés representa el antiguo pacto. Moisés representa el antiguo pacto. Moisés representa la ley o la Torá. Representa a Moisés. ¿Qué representa Elías? Elías representa a los profetas. Y vemos aquí que Jesús se transfigura y aparece en Moisés y aparece en Elías. Dice la palabra que Pedro se sorprendió. Y Pedro quiso hacer 3 tiendas, 3 chocitas, 3 pabellones, uno para Moisés, uno para Elías y uno para Jesús. Dice la palabra que inmediatamente Elías y Moisés desaparecen y queda Jesús solo, y se escucha una voz de los cielos que dice: este es mi Hijo amado, a él oí. Ya no a Moisés, ya no a Elías, porque ellos vivieron su tiempo, ellos vivieron su dispensación, vivieron su época. Pero ahora aparecía Jesús, el Hijo de Dios, el enviado de Dios, que profetizó Moisés en el capítulo 18, en el verso 15, dice de la siguiente manera: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo os levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Moisés está profetizando en el antiguo pacto. Moisés está enseñando que
se iba a levantar un profeta, de que Jehová iba a levantar un profeta como él de entre sus hermanos. Pero Moisés dice, certifica, a él oiréis. Y el que no oiga a ese profeta, ciertamente morirá. Eso estaba dicho. Jesús solamente está cumpliendo la orden, la misión a la cual había sido destinado. Por eso vemos aquí en el libro de San Juan, o Evangelio de Juan, capítulo 12, en el verso 49 y verso 50, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Esto es un testimonio contundente. Jesús no vino a hacer lo que le daba la gana. Jesús sencillamente vino a hacer lo que su Padre le comisionó que hiciera. Por eso es determinante que Jesús es la voz del nuevo pacto. Por eso Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 17, en el verso 6, mira las palabras que Jesús te enseña. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos y me los diste. Y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todo lo que me has dado viene de ti. Porque yo les he dado las palabras que me diste y las recibieron y entendieron que en verdad salí de ti y creyeron que tú me enviaste. Los discípulos también eran judíos. Los discípulos también entendieron que Jesús no era un cualquiera, no era un profeta más. Ellos entendieron, en la medida de la revelación, entendieron de que verdaderamente Jesucristo es el Hijo de Dios y que Jesucristo no hablaba por su propia cuenta, sino que hablaba la palabra que le había sido direccionada por su Padre. Cuando leemos el Evangelio de San Juan, capítulo 14, Evangelio de Juan, capítulo 14, en el verso 10, dice: ¿crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? La palabra que yo les digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Es el que hace las obras. El Padre que mora en mí es el que hace las obras. Qué maravilloso, qué contundente son las palabras de Jesús. Cuando buscamos el libro de los Hebreos, en el capítulo 9 del libro de los Hebreos, una palabra interesante. Capítulo 9 del libro de los Hebreos dice: lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y de ordenanzas acerca de carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación. ¿Qué dice la Biblia? Que la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no podía ser perfecto a los que practicaban ese culto. La ley
ha sido nuestro ayo, dijo Pablo, para llevarnos a Cristo. Pero eso dice la Biblia, que la ley ha durado su tiempo, hasta el tiempo de reformar todas las cosas. Por eso es importante entender los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Cuando estudiamos la vida de Jesús, su ministerio, y vemos la serie de reformas que Jesús comenzó a hacer, que Jesús comenzó a enseñar, que Jesús empezó a decirle a los hombres, a las mujeres de la época, que Él era el Hijo de Dios, o que Él era enviado del Padre, y que Él no habló nada por su cuenta. Lo que habló, lo habló direccionado por su Padre. Nos preguntamos, ¿por qué Jesús no cumplió ciertas leyes? Es obvio que se ve en las Escrituras que Jesús no cumplió ciertas leyes. Por ejemplo, no presentó ofrenda por el pecado o por el pecado cometido, porque en él no se encontró el pecado. Jesús no podía hacer una ofrenda por el pecado. No vemos a Jesús presentando ofrendas de gratitud, porque, como lo dije al principio, los sacerdotes de la época no estaban en condiciones de santificar ofrendas o santificar sacrificios. Es más, de hecho, Jesús mismo era la ofrenda. Él, dice la palabra, que fue tentado en todo, pero sin pecado. En el libro de los Hebreos capítulo 4, verso 15, fue tentado en todo, pero sin pecado. De modo que Jesús no iba a presentar ofrenda delante de los sacerdotes de la época, porque no llenaban los requisitos, eran impostores y no eran del orden levítico. Vemos aquí en el libro de Lucas, capítulo 3, verso 1, en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea, de la provincia de Trancónite. Vemos de que el gobernador era Poncio Pilato y los sacerdotes eran Anás y Caifás. No llenaban los requisitos. Por otra parte, Jesús no vemos guardando el sábado. Jesús hizo muchos milagros en el día de reposo. Por eso es que Jesús cumplió fielmente la ley hasta el día de su bautismo, y después de su bautismo viene a hacer reforma. Él no guardó el sábado o el Shabbat porque él mismo era el reposo. Dice el libro de Mateo, capítulo 12, verso 8, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo, y que el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Jesús dijo, uno mayor que el día de reposo está aquí. Y por eso vemos a Jesús haciendo una serie de milagros poderosos en su ministerio, y la mayoría de milagros los hacía precisamente el día sábado, porque Él es el reposo. Todos los mandamientos están traspasados al nuevo pacto. Los podemos conseguir en el Nuevo Testamento, pero en ningún momento conseguimos el establecimiento del sábado de una forma allí que se vea claramente en las Escrituras para la iglesia, porque Jesús mismo es el reposo de la iglesia. Él dijo, venid a mí
los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Entonces, por eso Jesús no guardó ciertas leyes, hizo cantidades de milagros precisamente en el día de reposo. Ahora dice la palabra que en su muerte Jesús pudo ir al Calvario llevando el pecado de todos nosotros. Dice la palabra que el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesús va al Calvario porque Jesús tenía un ministerio muy poderoso en su época, un ministerio que causaba mucha espina y mucha incomodidad a los sacerdotes y a los gobernadores de la época. Y a Jesús lo llevan a la crucifixión. Y dice la palabra que en la cruz Jesús pudo manifestar estas palabras, pudo pronunciar estas palabras: consumado es. Esta palabra consumado tiene un poderoso contenido. Porque ¿qué quiso decir Jesús con esto? Consumado es. Está consumando todo lo que se había profetizado acerca de él. Estaba consumando y estaba dando cumplimiento a toda la ley de Moisés. La Biblia dice que el fin de la ley es Cristo para todo aquel que cree. Así que Jesús está llevando el pecado de la humanidad, está llevando el pecado de todas las personas en la cruz del Calvario y está anulando el acta de los decretos que nos eran contrarios. Estaba establecido que todos los hombres eran pecadores. Estaba establecido que todas las personas estaban alejados de Dios, pero Jesús en la cruz de ambos pueblos hizo un solo pueblo. Dice la palabra del Señor en el libro de Lucas, capítulo 24, en el verso 44 dice: y le dijo, esto es la resurrección, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Todo era necesario. Jesús en la cruz pronunció esta palabra: consumado es. Ahora aquí Jesús resucita, aparece a los discípulos y dice en el libro de Lucas 24:44 esta poderosa enseñanza: es necesario. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Continúa Jesús diciendo en su resurrección, dice la palabra que se les apareció a los 11 mismos y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Nos preguntamos, ¿quién tiene toda potestad? Toda potestad me es dada. ¿A quién le dieron toda potestad? Indudablemente que al Cristo resucitado. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, la palabra y es la abreviatura de la palabra idéntico. Es como que si el mismo Jesús va a través de nosotros llevando el mensaje de esperanza y el mensaje de salvación. Vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he enseñado, que yo os he mandado, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin